Ahora mismo hay algo que has estado anhelando, algo que has intentado manifestar, buscar, esperar. Pero, ¿y si el simple hecho de intentarlo es la razón por la que aún no ha aparecido? ¿Y si la clave para que todo encaje no radica en hacer más, sino en soltar el control? La mayoría de las personas pasan su vida entera persiguiendo el éxito, el amor, la felicidad. Sin darse cuenta, en esa búsqueda incesante alejan aquello que tanto desean. Sin embargo, quienes comprenden cómo opera la realidad no persiguen, sino que atraen. Ingresan en un estado en el que todo lo que anhelan fluye de manera natural hacia ellos, sin forzar, sin luchar, sin esfuerzo. Y eso es precisamente lo que estás a punto de aprender. Al finalizar este mensaje, comprenderás el cambio esencial que lo transforma todo. En el instante en que integres este conocimiento, las cosas comenzarán a ocurrir a tu favor, en vez de simplemente sucederte. La vida empezará a moverse de una manera que parecerá casi mágica. La realidad no es una fuerza distante o incontrolable. No es algo que simplemente ocurre sin motivo. Cada instante toma forma como una respuesta, reflejando la energía que proyectamos. El desafío radica en que la mayoría transitan la vida sin advertir esto, creyendo que el cambio es algo que se debe perseguir en vez de algo con lo que se debe armonizar. Pero, en este momento, está surgiendo una oportunidad, la posibilidad de ver patrones que siempre han estado allí, aunque invisibles hasta ahora. Considera este instante de quietud como una pausa entre el ruido de los pensamientos cotidianos. Con demasiada frecuencia, la mente permanece atrapada en un ciclo constante de aferrarse, empujar, intentar forzar resultados. Sin embargo, la paradoja es que, cuanto más se persigue algo, más lejano parece estar. Piensa en un momento en el que deseaste algo con intensidad, una oportunidad, una relación, un avance. Ocupaba todos tus pensamientos, dominaba tus emociones y parecía ser lo único que podía traerte felicidad. Sin embargo, por mucho que te esforzaras, seguía fuera de tu alcance. Luego, en algún punto, llegó el agotamiento. El apego se debilitó, la lucha se disipó y, de pronto, casi sin esfuerzo, lo que antes parecía inalcanzable se volvió realidad. Esto no es una coincidencia. Hay un mecanismo en funcionamiento, uno que ha sido ampliamente ignorado. No es suerte ni casualidad, sino un principio profundamente arraigado tanto en la sabiduría ancestral como en la ciencia moderna. El Dr. Joe Dispenza explica ampliamente este fenómeno, señalando que la energía proyectada a través de los pensamientos y las emociones coincide con la frecuencia que modela nuestras experiencias externas. Cuando se desea algo con intensidad, pero desde la carencia o la desesperación, ese estado emocional se convierte en la señal que se transmite. ¿Y qué hace la realidad? Refleja exactamente ese mismo estado. El anhelo genera más anhelo, la persecución crea más persecución. Lo que se persigue permanece fuera de nuestro alcance, no porque sea inalcanzable, sino porque la energía del querer y la energía del tener son estados completamente distintos. Ahora, contrasta esto con aquellos momentos en los que algo extraordinario ocurrió sin esfuerzo. Quizá fue una llamada inesperada que abrió nuevas puertas, tal vez un encuentro fortuito que derivó en una gran oportunidad. No hubo presión, ni obsesiones, ni una búsqueda sin fin. Simplemente se desarrolló de manera natural, como si la vida misma hubiera orquestado todo con absoluta perfección. Este es el estado en el que la manifestación genuina ocurre. No se trata de una acción frenética, sino de alineación. Para comprender esto en un nivel profundo, es vital reconocer una verdad fundamental: la realidad no es un proceso de creación externa, sino de recepción interna. La mente funciona como un sintonizador, emitiendo constantemente frecuencias que determinan las experiencias que atraemos. La neurociencia confirma esto, demostrando que el cerebro no es solo un observador pasivo, sino un participante activo en la construcción de nuestra percepción.
Las conexiones neuronales se fortalecen en torno a pensamientos repetitivos, consolidando creencias que influyen en nuestras decisiones, emociones e interacciones. Por eso, quienes viven en la escasez siguen experimentando carencias, mientras que quienes cultivan la gratitud atraen con facilidad la abundancia. Aquí es donde comienza la transformación. Cuando la mente suelta la necesidad de controlar cada detalle, cuando la desesperación se desvanece y se deposita una confianza plena en el proceso, la realidad responde de maneras que desafían toda lógica. Dejar ir no es rendirse. No se trata de pasividad, sino de transitar hacia un estado de recepción en vez de persecución. Por eso el desapego es tan poderoso. No un desapego basado en la indiferencia, sino uno fundamentado en la confianza. Cuando deseas algo, pero lo abordas con la convicción de que ya está en camino, en lugar de enfocarte en su ausencia, la frecuencia que emites cambia. La energía se sintoniza con la materialización en lugar de con la falta. El subconsciente juega un papel clave en este proceso. Absorbe y almacena cada experiencia, cada reacción emocional, cada creencia profundamente arraigada. Si las vivencias pasadas han implantado la idea de que las cosas deben ser difíciles, que el éxito requiere sacrificio, que la felicidad está siempre fuera de nuestro alcance, entonces esos programas seguirán ejecutándose en segundo plano. Pero, en el instante en que la conciencia cambia y comprendemos que la realidad está respondiendo, no resistiéndose, el ciclo se rompe. Ya no se trata de forzar las circunstancias, sino de convertirnos en la versión de nosotros mismos que, por naturaleza, atrae esas circunstancias. La riqueza y la energía del ser siempre superan a la energía del deseo. Esta es la clave que transforma la manifestación de algo místico en algo tangible. No se trata de hacer más, sino de encarnar más. Entonces, ¿qué ocurre cuando cesa todo esfuerzo? ¿Qué pasa cuando desaparece el apego a los resultados y se reemplaza con una profunda confianza en que todo se desarrolla de la manera correcta? La realidad se ajusta. Lo que antes parecía inalcanzable empieza a fluir con naturalidad. Las oportunidades surgen inesperadamente y aquello que se perseguía con insistencia comienza a acercarse por sí solo. La mente deja de resistirse y entra en un estado de aceptación. Este es el punto en el que todo se transforma, no por la fuerza, sino por la entrega. Y esa entrega no es sinónimo de debilidad, sino la expresión más elevada de maestría. Cuanto más se persigue algo, más parece alejarse. Cada instante dedicado a obsesionarse, a buscar señales o a dudar de su llegada, refuerza un mensaje potente a la realidad: no lo tengo. Y dado que la realidad refleja el estado interno, esa carencia sigue manifestándose. Sin embargo, cuando se libera la necesidad de controlar cada detalle, cuando se relaja el apego, todo comienza a transformarse. No porque el deseo desaparezca, ni porque se abandone la esperanza, sino porque la energía de poseerlo ya ha sido integrada. En ese instante, la vida empieza a alinearse sin esfuerzo. El Dr. Joe Dispenza explica que el cerebro actúa como una torre de transmisión que constantemente emite señales en forma de pensamientos y emociones. Cuando un pensamiento está impregnado de preocupación, duda o desesperación, genera una frecuencia de carencia. Cuanto más se enfoca la atención en lo que falta, más fuerte se vuelve esa emisión, reforzando la ausencia de lo deseado. Pero cuando se produce un cambio de querer a sentir, de esperar a confiar, la señal se modifica y la realidad deja de reflejar la escasez para comenzar a manifestar abundancia. Esto no es una ilusión, sino el modo en que interactúan la mente y el campo cuántico. La energía de tener algo difiere profundamente de la energía de necesitarlo, una lo atrae, la otra lo repele. Piensa en las experiencias que llegaron sin esfuerzo, en las oportunidades que surgieron inesperadamente, en las relaciones que se desarrollaron de forma natural. Ahora compáralo con las veces en que algo fue perseguido con desesperación, cuando cada pensamiento giraba en torno a hacerlo realidad y la espera se tornaba insoportable. La diferencia no es casual.
Lo primero se manifestó desde la armonía, lo segundo, desde la resistencia. Soltar no significa fingir desinterés. No se trata de forzar el desapego mientras, en secreto, se sigue esperando. La realidad no responde a las palabras, sino a las emociones, a las creencias subconscientes, a la energía que se irradia en cada momento. Por ello, intentar engañar a la mente con afirmaciones vacías no funciona. La mente debe ser entrenada para que sentir la abundancia sea su estado natural, para que la frecuencia emocional refleje certeza en lugar de escasez. El Dr. Joe Dispenza enfatiza el poder de sentir antes de que la realidad se manifieste. El sistema nervioso no distingue entre lo real y lo imaginado con intensidad. Las emociones de gratitud, alegría y plenitud generan las mismas respuestas bioquímicas, ya sea que provengan de experiencias pasadas o de proyecciones futuras. Aquí radica la clave, al enseñar al cuerpo a experimentar la emoción de que el deseo ya se ha cumplido, la frecuencia emitida se alinea con la realidad deseada. Cuando ocurre esa sincronicidad, la realidad no tiene otra opción que reflejarla. Pero, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo llegar a un estado en el que ya no se espera, no se buscan señales ni se verifica constantemente si el deseo se ha materializado? La respuesta es simple, pero poderosa, cambiando la identidad. Si alguien se percibe a sí mismo como una persona que siempre espera, que siempre desea, que siempre persigue, la realidad seguirá reflejando ese mismo estado. Pero si la mente y el cuerpo son entrenados para encarnar la versión de uno mismo que ya tiene lo que desea, entonces las circunstancias externas deben alinearse con ese nuevo ser. Este es el cambio más significativo, ya no se busca, sino que se recibe, ya no se anhela, sino que se vive desde la certeza. No se trata de repetir afirmaciones superficiales, sino de reprogramar el subconsciente para sentirlo, creerlo y saberlo. Cuando el conflicto entre deseo y duda desaparece, todo comienza a fluir sin esfuerzo. Las oportunidades, las conexiones y las experiencias que parecían lejanas comienzan a manifestarse sin resistencia. Es por esto que no hacer nada se convierte en el acto más poderoso. No en un sentido de pasividad, sino en un estado de confianza. Cuando la mente deja de interferir, cuando se silencia el ciclo interminable de duda y control, se abre un espacio para que la realidad se reorganice. Lo que antes parecía imposible comienza a fluir con naturalidad, no porque haya sido perseguido, sino porque ya se ha reclamado interna y energéticamente. Por supuesto que es mío, y esa energía específica es la que permite que las cosas finalmente encajen. Cuando algo deja de perseguirse, comienza a dirigirse hacia quien está preparado para recibirlo. El Dr. Joe Dispenza enseña que los pensamientos y emociones que se repiten a diario crean un campo electromagnético personal, enviando señales que determinan lo que se atrae y lo que se repele. Cuando la atención se enfoca en la necesidad de algo, el cuerpo genera emociones de carencia, incertidumbre e impaciencia. Ese estado emocional emite una frecuencia que mantiene a distancia lo que se desea. Sin embargo, cuando la energía cambia y la mente y el cuerpo se alinean con la sensación de plenitud, todo empieza a reorganizarse. Las circunstancias cambian, las oportunidades aparecen y las personas adecuadas llegan, no por esfuerzo, sino por resonancia. El primer paso es simple pero poderoso, dejar de buscar pruebas, de esperar confirmaciones y de intentar descifrar el cómo y el cuándo. En el momento en que la mente se libera de esa búsqueda incesante, se crea un espacio para que las cosas fluyan de manera natural. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. El desafío surge cuando, al principio, soltar parece sencillo e incluso se experimenta una profunda sensación de confianza y certeza de que todo está sucediendo como debe. Sin embargo, con el paso del tiempo, tal vez una hora, un día o una semana, la duda reaparece. La mente empieza a susurrar, ¿dónde está? ¿Por qué no ha sucedido aún? Ese es el momento crucial. La mayoría de las personas caen nuevamente en viejos patrones, volviendo a la energía de la espera, la búsqueda y el cuestionamiento.
Cuando esto ocurre, todo se reinicia, el impulso se desvanece y el ciclo de carencia comienza de nuevo. ¿Cómo romper este patrón? ¿Cómo mantenerse en un estado de certeza sin recaer en la duda? La respuesta es la rendición, una rendición auténtica y genuina. No se trata de renunciar, sino de declarar absoluta confianza. Significa hacer las paces con la incertidumbre, soltar la necesidad de controlar los detalles y asumir la versión de uno mismo que ya está alineada con lo que se desea. Esta es la parte que resulta más difícil para muchos. Pueden asumir momentáneamente que tienen lo que quieren, pero no logran desprenderse del tiempo, del cuándo o del cómo. Sin embargo, en el instante en que esos apegos se disuelven, la energía cambia por completo. El Dr. Joe Dispenza explica que cuando el cuerpo aprende a sentir gratitud, plenitud y gozo antes de que la manifestación ocurra, la mente deja de estar en un estado de carencia. Como la realidad responde a los estados internos, esto genera una poderosa atracción magnética. Cuando se deja de buscar señales, de obsesionarse con el tiempo y de comprobar una y otra vez, lo que se desea no tiene otra opción más que aparecer. Ahí reside el verdadero poder, no en forzar, no en perseguir, sino en alinearse con la energía de ya poseerlo. Cuando surge la duda, no se debe reaccionar ni intentar disiparla. Enfrentarla con análisis excesivo o preocupación interrumpe la energía que permite que las cosas se alineen. En cambio, si se puede permanecer en calma, sin reaccionar ni intentar solucionar nada, se entra en un estado de recepción sin esfuerzo. Es en ese momento cuando todo comienza a moverse en la dirección correcta, no porque se persiga, sino porque se está en armonía con ello. Muchas personas creen que deben actuar constantemente para hacer realidad sus deseos, pero el Dr. Joe Dispenza enseña que la acción más poderosa no es externa, sino interna. La forma en que se dirigen la mente y las emociones determina lo que se manifiesta. La realidad no responde a la imposición, sino a la alineación. Cuando alguien vibra en la frecuencia de ya tener lo que quiere, sin reaccionar ante la duda ni buscar confirmaciones, se vuelve magnético. Sin embargo, en el momento en que comienzan los cuestionamientos, la persona se aleja de esa energía y regresa al estado de carencia. Por eso, no hacer nada, mantenerse sereno y firme, es lo más poderoso que se puede hacer. Ahora bien, hay un paso más, un cambio final que pone todo en su sitio. Hasta este punto, ya han ocurrido dos cosas fundamentales. En primer lugar, se ha dejado de perseguir y de actuar desde la desesperación. En segundo lugar, se ha sostenido la energía sin caer en patrones de duda e incertidumbre. Se ha tomado la decisión consciente de aceptar lo desconocido, confiando en que todo se desarrollará según lo previsto. El último paso es el que marca la diferencia, hacer las paces con el silencio antes de la manifestación. Aquí es donde la mayoría de las personas tropieza, porque después de soltar y alinearse, esperan resultados inmediatos. Piensan, lo he hecho todo bien, ¿dónde está? Y en el momento en que surge ese pensamiento, todo vuelve al punto de inicio. Regresan a la espera, la impaciencia y la duda, reiniciando el ciclo. Es fundamental comprender que siempre existe un intervalo entre el cambio interno y su reflejo en la realidad. Esa brecha no es un retraso, ni una prueba, ni una señal de que algo ha salido mal. Es simplemente el proceso de alineación en marcha. La realidad no se resiste, se reorganiza para adaptarse a la vibración que se ha establecido. Adaptarse a la nueva energía no implica que el retraso sea una señal de fracaso, más bien, es la fase final antes de que las cosas se materialicen completamente. Imagina que estás plantando una semilla. Si un agricultor planta una semilla, no permanece sobre la tierra exigiendo resultados inmediatos, ni la desentierra constantemente para ver si está creciendo. Tampoco se pregunta si obtendrá o no una cosecha. Confía en el proceso, riega la semilla, deja que el sol haga su trabajo y entiende que, con el tiempo, los resultados se mostrarán. Sin embargo, quien sigue desenterrando la semilla,
revisando constantemente o dudando, interrumpe el proceso natural, impidiendo su crecimiento. Lo mismo ocurre con la manifestación. El espacio entre la intención y la realidad es necesario, y aquellos que comprenden esto, que están dispuestos a permanecer en calma y confiar, son los que observan cómo todo encaja sin esfuerzo. El Dr. Joe Dispenza explica que, cuando la energía de una persona está completamente alineada, la realidad debe ajustarse. No es una cuestión de si, sino de cuándo. Cuándo depende de cuán bien una persona puede mantener la energía de tenerlo ya, sin romper ese estado. Si la impaciencia toma el control, si la mente comienza a buscar, la energía se reinicia. Pero si una persona permanece firme, confiando, sabiendo y siendo, entonces todo se alinea tal como debería. A partir de ahora, cuando parezca que nada está ocurriendo, cuando haya silencio o la duda intente infiltrarse, no hagas nada. Déjalo pasar, mantente en ese estado de certeza, porque cuando se domina la quietud, cuando ya no hay necesidad de perseguir, preguntar ni impacientarse, y la energía se mantiene firme, es entonces cuando todo encaja perfectamente. No por la fuerza ni el esfuerzo, sino por la alineación total. En este punto, lo único que queda por hacer es nada. Sigue viviendo, respira, avanza cada día con la misma facilidad y seguridad, como si todo lo que deseas ya estuviera a tu alcance, porque esa es la verdad. Ya está hecho en el momento en que ocurre el cambio interno, en el instante en que la energía cambia, la realidad comienza a ajustarse. Y lo único que puede retrasarlo es la duda, la impaciencia o el deseo de controlar. La mayoría de las personas lucha con esto, piensan que si no están haciendo algo activamente, buscando, preguntando o forzando, nada sucederá. Pero la manifestación no se trata de esfuerzo, sino de alineación. El Dr. Joe Dispenza enseña que el cuerpo y la mente deben existir en el mismo estado, como si el futuro ya hubiera llegado. Esto significa caminar por la vida con la confianza de que ya está hecho, sin buscar pruebas, señales ni cuestionar constantemente cuándo o cómo. Cuando surgen esos pensamientos, le envían al cerebro y al cuerpo el mensaje de que lo deseado aún está lejos. Y mientras esa energía persista, la realidad reflejará esa distancia. Pero lo contrario también es cierto, cuando alguien llega al punto en el que ya no necesita pruebas, ni cuestiona, ni siente inseguridad, y puede sentarse en silencio y sentirse tan seguro como si ya lo tuviera. Es entonces cuando todo comienza a moverse hacia ella sin esfuerzo. No porque lo haya perseguido, sino porque se alineó con ello, y el universo no tiene más remedio que reflejar lo que ya está dentro. Así que, ahora, cuando aparezca la duda, cuando la necesidad de comprobar, forzar o analizar en exceso surja, toma una nueva decisión, no hagas nada, no por indiferencia, sino por certeza. Porque perseguir ya no es necesario, porque necesitar ya no forma parte de la ecuación. Todo lo que deseas está en camino, desarrollándose en el momento perfecto. El cambio ya ha ocurrido, y en el momento en que aceptes plenamente esta realización, todo cambiará. No habrá más espera, ni más esperanza. Solo habrá conocimiento. Desde ese lugar, la vida comienza a funcionar de maneras sorprendentes, las oportunidades surgen de la nada, las personas correctas aparecen en el momento exacto, las soluciones se presentan sin esfuerzo. Y las cosas que una vez deseaste con tanta intensidad llegan con facilidad, a menudo de formas mucho mejores de lo que esperabas. Este es el poder de permitir. En el momento en que desaparece la necesidad de controlar, empieza el flujo. Y desde ahí, ya no hay que perseguir nada más, porque todo lo que antes perseguías ahora empieza a perseguirte a ti. Esto es lo que separa a quienes luchan de quienes prosperan. Los que comprenden esto, los que realmente lo encarnan, nunca vuelven a la vieja forma de pensar. Nunca caen en la trampa de esforzarse demasiado, pensar demasiado o esperar demasiado, porque conocen la verdad. La manifestación nunca consistió en hacer más, siempre fue cuestión de ser.
Y en el momento en que se domina esto, la vida deja de ser una batalla y se convierte en una hermosa manifestación. Ahora, la elección es clara, los hábitos de duda, estrés y esfuerzo pueden seguir alimentando los mismos ciclos agotadores, o puedes tomar un nuevo camino. El camino de la facilidad, de la confianza y de permitir. La clave de este camino es sencilla: no hacer nada. Deja de lado la necesidad de controlar, deja atrás la idea de que se requiere más acción. Lo único que realmente se necesita es mantener el estado, permanecer inquebrantable en el conocimiento de que ya está hecho. Así que, en este momento, debes tomar una decisión. Decláralo, escríbelo, déjalo ir y fluye. Si este mensaje resuena contigo, si esta perspectiva te ha dado una nueva forma de pensar, no olvides seguir el canal Vibraciones Abundantes para continuar recibiendo más enseñanzas como estas. Actúa ahora. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque a veces, la acción más poderosa es no hacer nada. Y ahora, te pregunto, ¿qué estás dispuesto a permitir en tu vida sin esfuerzo? Deja tu respuesta a continuación y hagámoslo realidad.